Hola amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Joma Gálaga y hoy vamos a hablar sobre una modalidad de extorsión tal vez no tan conocida por muchos de los usuarios que terminan accediendo a préstamos finalmente fraudulentos. Y es que si alguna vez usted ha necesitado dinero en efectivo rápido, sin ningún procedimiento que implique, por ejemplo, un crédito formal, usted puede haber visto que hay aplicativos digitales que puede encontrar en su celular que le ofrecen, de hecho, acceder a préstamos al instante. Préstamos incluso de hasta 10.000 soles. Pero le advertimos desde Perú 21 que no acceda a estos aplicativos, puesto que la Superintendencia de Banca y Seguros ha identificado al menos hasta 30 aplicaciones digitales que terminan siendo fraudulentas y utilizando de manera delincuencial los datos que los usuarios que terminan bajándose este tipo de aplicativos brindan a las aplicaciones cuando se las descargan. Terminan accediendo a sus monederos digitales, terminan accediendo a sus contactos y pueden terminar siendo víctimas de extorsión bajo la modalidad del gota a gota. Para hablar un poco acerca de cómo estos aplicativos digitales terminan influyendo negativamente en las personas que quieren acceder a un préstamo eficaz, rápido y por qué no debe acceder a ellos, vamos a conversar con Eric Iriarte, quien es abogado especialista en Derecho Digital. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Un gusto compartir contigo. Bueno, primero, justo lo que mencionaba en mi introducción, creo que es importante que la gente, las personas que nos ven, sepan cuáles son los pros y los contras de poder lidiar con el mundo digital, ¿no? El mundo digital tiene muchos beneficios para las personas, el interconectarlas y demás, pero también podría llevarlas al mundo de la extorsión, como comentaba. Entonces, ¿cómo evitar, ¿no? ¿Cómo evitar verse vistos en esta situación? Lo primero que hay que entender es que el Internet en el Perú tiene 32 años, va 33 casi. En el mundo tiene 60 años, es decir, esto es un fenómeno del cual no hay vuelta atrás. La sociedad ha ido conectándose cada vez más aceleradamente y después de la pandemia, literalmente la única manera de sobrevivir fue estando conectado. Al ser menos los conectados, cada vez la necesidad de tener mayor cantidad de bienes, servicios e información en entornos digitales se vuelve una necesidad. El Internet, además, en el Perú es uno de los pocos países que es declarado el acceso a Internet un derecho básico dentro de nuestra Constitución. Por lo tanto, trabajamos, estudiamos, conseguimos empleo, accedemos a información pública, pedimos un delivery, nos enamoramos o tenemos acceso a sistemas financieros formales e informales a través de estas plataformas. ¿Qué es el problema básico? Que las personas se vieron inmersas en la conectividad, pero no tenían una formación en ciertos elementos básicos. Ciberseguridad por un lado, protección de datos personales por el otro. Al no tener estos elementos, comenzaron a creer que todo lo que pasaba en la red era tan cierto como si fuera validado fuera de la red. Y la red no es que traiga elementos nuevos o fenómenos de estafa nuevos como tales. Incluye nuevas modalidades de cosas que ya existían. El goteo, el gota a gota existía antes de Internet. La forma de extorsión era diferente. Lo que utiliza el Internet es la masificación de este fenómeno. Pero además, al tener la gente a veces más confianza en una plataforma tecnológica que en una persona, pues terminan cayendo muchísimo más fácil. El elemento trascendental en esto entonces es la masificación del alcance de este tipo de instrumentos para daño a las personas. De acuerdo, porque al final las personas tienen a su alcance diversas plataformas, diversas herramientas que, como tú mismo mencionabas, pueden terminar siendo utilizadas sin el menor conocimiento idóneo, ¿no? Entonces, ¿cómo darle o de quién debería ser la responsabilidad para finalmente terminar siendo, terminar de educarse, ¿no? ¿Cómo las personas pueden llegar a adquirir mejor estas herramientas? Hay un elemento básico en el desarrollo de la educación de las personas, sobre todo cuando son niños y niñas muy, muy pequeños, que es darle los insumos para crear una cultura de ciberseguridad y de protección de datos. Eso no ha ocurrido en el país. Hay diversos esfuerzos además hay una autoridad de datos personales, hay una Secretaría de Gobierno y Transformación Digital que, entre otras cosas, ve temas de seguridad digital, pero no hay un esfuerzo coordinado para el desarrollo de estas habilidades. Si no trabajamos en esas habilidades,
Estas personas que en 10, 15 años se vuelven productivas o tienen acceso a las herramientas, no van a poder saber enfrentar los retos que tienen. Pero vivimos en el ahora. La pregunta es qué pasó hace 10, 15 años con los que ahora tienen acceso productivo, tienen una cuenta, yapean, hacen plin, utilizan diversas herramientas. No se construyó una cultura de ciberseguridad. El responsable inicial es el Estado, pero hay un segundo responsable, si quieres una segunda entidad que debería haber participado, que son los núcleos familiares. Los núcleos familiares tienes que las personas que son mayores, que tendrían más experiencia, tampoco están formados en estos temas. Aquellos que habían sido inmigrantes digitales y no nativos digitales. Se enfrentaron a la tecnología, la comenzaron a utilizar. Nadie llevó un curso de cómo usar Facebook, nadie llevó un curso de cómo usar WhatsApp, nadie utilizó un curso de cómo funcionan las apps o las apps nuevas de los televisores ahora automáticos. Fue casi intuitivo, pero nadie le preocupó de decirle estos son los peligros. Algunas campañas han habido, sobre todo de los bancos, de decir, oye, nosotros no te mandamos correos electrónicos, dile no al phishing, verifica bien de dónde estás haciendo el clic o el enlace, valida las informaciones, o la información que salía en prensa. La prensa, y este es el tercer actor, ha sido fundamental para evitar que este fenómeno de daño a las personas a través de las herramientas digitales sea mayor. Usualmente las personas, como tú mismo mencionabas, no terminan adquiriendo estas habilidades para poder, o mediante otras personas, para poder usar de manera idónea aplicaciones digitales como por ejemplo, no sé, RappiCash, aplicaciones que le permiten acceder a nivel efectivo, a efectivo de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser la alternativa para las personas que no tienen este conocimiento, no tienen estas herramientas para poder utilizar aplicaciones de manera correcta, para finalmente terminar usándolas de manera mejor, pues, ¿no? Claro, el problema detrás es la necesidad de dinero. Tienes un país saliendo de una recesión, una crisis económica, el post-pandemia todavía nos sigue golpeando y recién vamos saliendo, ya hay una necesidad real. Y con esa necesidad es donde entran mucho el gota a gota y muchas de estas herramientas que te dicen te doy dinero fácil, pronto, en cómodas cuotas o diversas maneras, porque hay una necesidad. Y esa necesidad no se resuelve con un entorno digital o no. Es un problema económico nacional, es un problema estructural a nuestra sociedad. Cuando estas personas, además de esa necesidad, se encuentran con herramientas digitales que les suena o parece o son lógica decir acá te damos el dinero inmediatamente y uno recibe el dinero, no se preocupan de las consecuencias detrás, o cómo obtuvieron su información, o cómo te llegó ese mensaje por WhatsApp, o de las consecuencias que pudiera tener no utilizar adecuadamente. Tampoco el Estado enseñó a la gente a decir ese tipo de herramientas o que el dinero crece de los árboles no existe. Y esa suerte de caldo de cultivo, de tormenta perfecta es lo que tenemos enfrente. Hay una modalidad curiosa de cómo se desarrolla también, por ejemplo, el gota a gota específicamente en el ámbito digital, y es que algunas personas denuncian que si bien no adquirieron un préstamo de manera directa mediante aplicaciones digitales, por ejemplo, sí tuvieron personas conocidas que adquirieron este tipo de dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo el acceso a este tipo de aplicaciones puede terminar perjudicando a un tercero? O sea, ¿qué acepta la persona cuando se descarga este tipo de aplicativos digitales que finalmente puede terminar perjudicando a un segundo, a un tercero, a otras personas que están en su lista de contactos, por ejemplo, ¿no? Cuando tú bajas una aplicación cualquiera, la aplicación tiene acceso a diversa información o data que tiene tu celular disponible. Normalmente la gente no se preocupa de ver cuáles son los checks que uno coloca para saber... Los términos y condiciones, por así decirlo. Los términos y condiciones es una de las partes largas, si quieres, si tienen un contrato. Pero normalmente tienen ubicación, acceso a la foto, acceso al video, acceso al micrófono, una serie de accesos que están en la sección de configuración de la herramienta. Pero que eso no aparece en el momento de la carga. En el mejor de los casos, ahora te dicen... van a utilizar tus fotos, quieres solamente acceder las últimas 10, los últimos 10 días, los últimos 60 días o todas. Pero estas herramientas tratan de pasar el filtro lo más rápido posible. Las personas dan acceso, por ejemplo, a su agenda de directorio. En su agenda de directorio aparecen los nombres, normalmente uno guarda mamá, ¿no? No guarda el nombre de la madre, sino mamá. Entonces
dan también pautas para que puedan acceder a esa información y pueda ser utilizada para una afectación posterior. No hay una relación contractual, entre comillas, directamente entre el prestamista o el que bajó la app y la persona, pero van a utilizar cualquier forma de extorsión cuando tú no pagas o cuando finalmente quieren eventualmente efectuar un tipo de delictivo, ¿no? Claro, y por ejemplo, cuando conversamos con efectivos de la policía que ven el área de extorsiones, de secuestros y demás, la Divice, por ejemplo, específicamente, que se encarga de este tipo de casos, nos mencionan que, si bien es cierto, los casos de extorsión a nivel digital están aumentando conforme pasan los días y demás, no terminan siendo tan fatales para las personas. Es decir, hacen esa diferencia entre, por ejemplo, la extorsión que se hace en puerta a puerta de manera presencial del ámbito digital. Entonces, esto podría ser porque el extorsionador se termina quedando únicamente con los datos de la persona y no necesita más, o es porque también hay como una especie de vacío con respecto hasta qué punto de la dirección, por ejemplo, de las personas o sus cuentas bancarias pueden llegar a acceder. Es más sencillo, no están en el país. El internet es transfronterizo. Entonces, muchas de estas bandas de extorsionadores ni siquiera están en el país. No están en otros lados, están en África, están en Asia, están en algún otro país de América Latina. Y lo mismo ocurre para personas en esos países que los extorsionadores terminan estando. Al ser un fenómeno transfronterizo, no necesitas ni siquiera desplazarte. Entonces, claro, hay menor victimilidad física, si quieres ponerle así, porque no se desplazan. Pero sí van a tratar de acceder a tu cuenta si que le has dado algún dato referencial a terceros, algún tipo de extorsión directa de imágenes, de algo que te puedan tener. Claro, en el mundo real de un gota a gota físico, saben dónde estás y tienen gente en campo que pueda ir a hacerte algo. Se ha ido descubriendo con los años que estas bandas transfronterizas también comienzan a tener como sucursales, entonces van derivando la información, o hay plataformas en internet, en la dark web, sobre todo en el internet oscuro, que hacen este tipo de situaciones como un servicio. Ya se han tecnificado para decir, ¿tú qué quieres? ¿Hacer 1000 personas gota a gota en Perú? Perfecto, acá tengo yo la base de datos, tú págame a mí, yo me encargo de toda la operación. Que inclusive llegan a tener terceros que hacen la operación de manera local. Entonces, no es tanto que no tengan la información completa, es que probablemente ni siquiera estén aquí. De acuerdo. Si tú tuvieses la oportunidad de, por ejemplo, en este momento, ¿no?, dar algunas pautas a las personas que tal vez no tienen las mejores herramientas y están más al alcance de estas aplicaciones y sobre todo de caer en modalidades de préstamos de dudosa reputación, por así decirlo, ¿qué cosas les podrías recomendar, no? Aunque suene muy duro, el principio donde hay que partir es que el dinero no crece en los árboles. El dinero hay que trabajarlo. Nadie te va a regalar una camioneta, nadie te va a regalar algo, nadie te va a dar un bono, más allá del Estado que te lo pueda dar en algún momento. Y esta situación se vuelve muy complicada porque la gente sí tiene una necesidad. Y no puedes conjugar la teoría de, oye, el dinero no crece en los árboles, con la necesidad real de necesito para comer, para matricular a mi hijo, para una enfermedad y todo lo demás. Y se vuelve una situación sumamente delicada. El que la gente tenga una necesidad y el que la herramienta esta aparezca y le diga, oye, yo te cubro la necesidad. Claro, uno no lee la letra chiquita, donde finalmente termina o un escenario de extorsión o termina en un escenario peor para algunas personas. Si uno tiene una necesidad, hay mecanismos formales. La banca debería también entrar a encontrar estos mecanismos de formalización y tratar de ayudar a los más pequeños sin necesidad de grandes avales. Eso puede ayudar a mejorar la bancarización del país y a su vez ayudar a las personas a que no caigan en estas mafias. Hay una labor por parte del Estado de enseñarles que estos son un peligro, que no se trata simplemente de una herramienta cualquiera mágica, sino que tiene una afectación. Y hay una labor fundamental de enseñarle a los niños, niñas y adolescentes a que esos peligros existen y que tienen que estar preparados. Bueno, esta fue una conversación con Eric Iriarte, abogado especialista en Derecho Digital, quien nos dio algunas herramientas efectivas para poder evitar caer en estafa y extorsión en la modalidad de gota a gota digital al acceder a este tipo de aplicativos digitales, efectivamente, que terminan accediendo a la información personal de cada uno de los usuarios que se descargan las aplicaciones que brindan, ¿no?, a las personas
préstamos al instante, sin ningún procedimiento y sin regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros. Esto puede ser muy perjudicial, incluso mortal, para las personas que terminan brindando sus datos personales, los datos de sus tarjetas de crédito, incluso sus contactos. Así que tengan mucho cuidado, tomen en cuenta las precauciones y las indicaciones dadas por, en el caso del abogado, el doctor Eric Iriarte, para evitar caer en este tipo de estafa. Esto fue todo por hoy, nos vemos más adelante.